Santo es el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos una vez más. Voy a la casa de Dios, casa de predicación. Hoy el Señor está aquí en medio de su pueblo, a través de su palabra y del poder de su Espíritu, para hablarnos una vez más. Iglesia Lluvia de Vida para Gandhi y para las naciones del mundo que nos escuchen alguna vez por esa red social. Estamos hoy delante de la presencia del Señor con un anhelo inquebrantable de seguir ahondando y escudriñando en la preciosa palabra del Señor. Dios es grande sobre todas las cosas de la tierra. Verá conmigo un instante a la Escritura, Apocalipsis en el capítulo 2. Van a ser todos ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis. Dicen amén. Amén. Hay varios mensajes a varias iglesias en Apocalipsis, en el capítulo 2. Pero quiero empezar con el mensaje de la iglesia en Éfeso. Y en el capítulo 2 dice la palabra poderosa de nuestro Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos y los has probado, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te humillares, fíjate bien, si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, habla hoy en esta tarde a mi corazón. Háblame por tu palabra. Que tu palabra, que es una semilla poderosa, jamás se vaya atrás vacía, sino que de su fruto a su tiempo dentro de mí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento, mi amado. Y usted va a decir: Apocalipsis, qué miedo, pastor, cuando hablan del Apocalipsis. Hay 7 mensajes, 7 iglesias. Otra hermana dice: a mí no me gusta el Apocalipsis. Y créelo que a mí tampoco, hermano. Pero hace parte de las Sagradas Escrituras. Y la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, debe leer 65, ¿cómo es que se dice? 65 libros o los 66. Los 66 libros, hermanos, de la Escritura. Debemos leerlos todos, de tapa a tapa. Debemos permitir que el Espíritu Santo, que vive aquí en su propia palabra, nos hable cada día más. Ahora sí, mira que está a su lado y dígale una cosa hoy: ¿a tu manera o a la manera de Dios? Dígale, no tenga pena, dígale, usted hermana que está atrás, dígale: ¿a tu manera o a la manera de Dios? Y yo le digo por qué. Esta semana tocaba mi corazón profundamente. Un varón al cual aprecio mucho me decía esto: es que yo amo a Dios a mi manera, es que yo creo en Dios a mi manera, es que Dios conoce mi corazón. Yo respeto su forma de pensar. Miren, no me parece esto muy común. ¿Cuántas veces usted ha intentado hablar de ese Dios tan grande que usted tiene? No un Diosito como el de... Aquí está mi cartera. Mire. Usted cada vez que le habla en Diosito, usted mire su cartera y dígale: será una estampilla que tiene ahí metida en su billetera, ¿no? Pero no, mi Dios no es Diosito. Mi Dios es el Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, del universo, creador de lo que se ve y de lo que no se ve. Él es el Dios que siempre vive y siempre existe. Es demasiado grande para ponerle ese diminutivo. Es demasiado grande. No podemos meter a Dios
en una cartera. Yo no puedo poner a Dios en una pulsera, hermano, ni en una esclava, ni en una cadena. No, yo no puedo rebajar al Dios creador de todas las cosas en algo tan pequeño, conforme a mi imagen y a mi semejanza. No, yo debo honrarlo a Él, porque Él es grande. Y Él da 7 mensajes a 7 iglesias en Apocalipsis. Y empieza con una iglesia ahí en Éfeso, diciéndole a esa iglesia que también fue alimentada por el apóstol San Pablo en una época. Le dice: yo conozco tus obras. Mira esto. El Señor conoce todo de ti y de mí. Él te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre. ¿Se acuerdan de Jeremías? No había nacido. Y el Dios del cielo, en el versículo 7, el capítulo 1 del profeta Jeremías, le dijo: cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé por profeta a las naciones. Y tú te andas preguntando por qué te arde dentro de ti ese llamado, ese ministerio. Pues porque vienes con eso en el ADN, antes que nacieras, antes que respiraras el primer aliento aquí en la tierra. Dios te llamó, Dios te amó, Dios te escogió, Dios puso su nombre en ti. Amén. Para su gloria. Por eso no es a mi manera, no es a tu manera, esa es la manera de Dios. Esa es la manera que Él me dejó plasmado en su escritura. Yo no puedo amar a Dios conforme a mi manera de pensar. Yo debo amar a Dios conforme a la manera que Él me dejó que yo lo debo amar. Cuando nosotros hacemos la oración del Padre Nuestro, es maravillosa. Pero mire cómo empieza: Padre Nuestro. Jesús nos enseñó a orar. Y es el marco maravilloso. Yo le decía a los hermanos en el culto de oración esto, el viernes pasado, al cual algunos no vinieron, los extraños. Mire, Padre Nuestro. Cuando tú le dices: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿cuál nombre le vas a dar? Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él es el admirable, Él es el consejero, Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno, Él es el príncipe de paz, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Cuál nombre le vas a dar en la oración? Eres tu Yahweh Jireh, yo te decía. Eres tu Yahweh Rafa, Yahweh Nisi. Eres tu proveedor, eres tu sanador, eres tu sombra, eres tu escudo a mano derecha, a izquierda. ¿Qué nombre le vas a dar y lo vas a bendecir y lo vas a exaltar en tu oración? No vas a hacer una oración corta y resumida religiosamente, porque hoy tenemos religión evangélica, hermano, y religión cristiana. Y religiones hay millones. No, Él no quiere eso de ti. Él quiere tu corazón. Quiere que lo conozcas de sus caminos. Él quiere que lo adores, lo invoques a la manera de Él, no a tu manera, no a mi manera. Jesús decía: ¿me amas? El que me ama, mis mandamientos guarda. Si yo amo a mi Dios, yo guardo sus mandamientos. Y esos mandamientos son de amor. Usted no lo vea como una regla, mi hermano, estricta de conducta y disciplina. No, son mandamientos de amor. Porque Él quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. No es que tenemos un Dios que nos quiere acabar, nos quiere destruir. No, el Dios del cielo nos ama con un amor inmerecido. ¿Y sabe por qué inmerecido? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? No me vaya a decir la lista. Y Él nos sigue amando. ¿Cuántas veces hemos prometido a Dios: Señor, si tan solo me dejas cruzar? Y ya sabes que cruzaste. Yo te prometo, Señor, con toda mi alma y todo mi corazón, que me voy a congregar. El profeta Jeremías me va a quedar pequeño, Señor. Ni hablar de Isaías. Yo voy a anunciar tu nombre a las naciones. Yo seré más santa que la Virgen María, Señor, me guardaré. Esa mentira. Y te equivocaste, mujer. Te equivocaste, varón. Pero el Dios
del cielo no te condena, mira, te sigue extendiendo su gracia y su amor, porque te ama. No es una religión que te quiere condenar, no. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a que el mundo fuera salvado por Él. Él no vino a darte una lista de tus rebeliones y tus pecados, porque ya sabemos que pasó en la ley, nadie podía ser salvo. ¿Se acuerdan de la mujer pecadora o de la mujer hallada en el acto mismo del adulterio? La llevan ante Jesús. Agarraron a esta mujer en el acto mismo del adulterio. ¿Y qué hacemos con esta mujer? Maestro, le decían. La ley dice que debe morir apedreada ya mismo. Y todos fueron agarrando piedras y ya la tenían lista, hermano, para darle muerte a aquella mujer. Y Jesús tranquilo escribía en tierra. Nadie sabe qué escribía, pero escribía ahí en tierra. ¿Y qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice la palabra de Dios que desde el más pequeño hasta el más anciano, todos tiraron su piedra y se regresaron. Mire, el pecado es rastrero, el pecado es traicionero que esclaviza, el pecado que lastima y que hace daño. ¿Por qué agarraron a la mujer? En colombiano decimos al más ingenuo, al más, no digo la palabra porque estamos en el altar de Dios. ¿Y a dónde está el hombre? ¿A dónde está el personaje con que la agarraron en el acto mismo? No, la muerte era para ella. ¿Y aquel? ¿Tenía corona? Estaban listos para matarla a ella, pero a él no. Ese es el pecado. El pecado te gobierna, el pecado te esclaviza, el pecado te lastima, el pecado te quita la oportunidad de levantar los ojos delante de Dios porque te condena. Para eso vino Cristo, para arrancar de raíz el pecado. Su palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Para eso vino el Hijo de Dios, para reconciliar consigo al mundo. Dios el Padre estaba en Cristo, dice su palabra, reconciliando consigo mismo al mundo. Él estaba allí reconciliándonos. El enemigo más grande que tú tienes no está afuera, está dentro de ti. Ese enemigo grande no vivió afuera. No lo busques afuera. Ese enemigo grande está dentro de ti. ¿Por qué? Mira lo que dice. Ahora te leo otro versículo. Versículo 8 en adelante. Leí el primer mensaje a la primera iglesia en Éfeso, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Esta iglesia tenía un problema interno. Había caído de su primer amor. Esta iglesia estaba permitiendo adentro la doctrina nicolaíta, la doctrina de una doctrina falsa. Esa iglesia había sido pasada por apóstoles que no eran genuinos, aunque habían sido muchos probados. Pero el problema estaba adentro, no estaba afuera. Y mire, dice el segundo, el mensaje a Esmirna. Escribe el ángel a la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis, ¿qué dice? Tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Dentro de la iglesia había muchos que iban a ser probados, iban a ser metidos en la cárcel, pero él conocía las obras dentro de esta iglesia. Sin hablar acerca de la iglesia de Perga, vuelve y dice el ángel en el versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero
retienes mi nombre, algo bueno, y no has negado mi fe, algo muy bueno, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, mire esto, y que enseñan a Balaam por el tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina nicolaíta, la que yo aborrezco, por tanto arrepiéntete. ¿A quién está diciendo? Otra vez a la iglesia, y esta vez a la iglesia en Pérgamo, una iglesia que estaba ubicada en un sitio terrible. Ahí justo al lado de la iglesia, en esa misma ciudad, estaba el trono de Satanás. En esa iglesia se permitía la doctrina falsa nicolaíta, la doctrina de Balaam. Mire, en esa iglesia se le enseñaba a tropezar a sus fieles. En esa iglesia había blasfemias, había pecado. No de afuera, hermano, sino de adentro. Adentro estaba el problema. No estaba afuera. Porque muchas veces estamos intentando buscar el problema afuera, pero tenemos el problema dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestro corazón. Tu enemigo, el adversario de las almas, ocupa tu misma piel, ocupa tu mismo cerebro. ¿Acaso usted cree que esos pensamientos maquiavélicos que han venido alguna vez sobre su vida son de Dios? ¿Usted cree que esos actos abominables que usted algún día hizo son de Dios? No. Es el invasor de las almas, es enemigo de la verdad, llamado la serpiente antigua y más. Viene a usted y viene adentro. Él no viene de afuera, no le está echando la culpa afuera, está adentro el problema. Por eso le he dicho en esta casa una y otra vez que hay 3 voces que hablan dentro de usted. La número 1 es la voz de Dios. Esa voz de Dios te da paz, te da esperanza. Esa voz de Dios te dice: ve a la casa de Dios, levanta tus manos, haz una oración, canta, escucha mi palabra, camina en rectitud, en verdad, no digas mentiras. La voz de Dios te habla de esa manera. La voz tuya te da inseguridad, la voz tuya te da preocupación, la voz tuya te da angustia, desesperanza, soledad. Te deprimes con la voz tuya. Sigue oyendo a tu voz y te vas a meter en un mar de lágrimas. Te la vas a llorar y llorar como Magdalena. La voz tuya te va a hacer equivocarte una y otra vez porque te trae inseguridad. Y la voz de las tinieblas hablando dentro de ti te contamina. La voz de las tinieblas te lleva a pecar. La voz de las tinieblas te lleva a dormir con ese hombre que no es tu esposo, con esa mujer que no es tu esposa. La voz de las tinieblas te contamina, hermano, te hace mentir, te hace fallar una y otra vez. Y ¿sabes qué es lo peor? Cuando oyes la voz de las tinieblas y la pones en función, en la noche te sientes mal, te sientes contaminada, contaminado. Quieres abrir un hueco en la tierra y desaparecerte, porque eso hace el pecado, te entierra. Eso hace el pecado, te desaparece. Hay una historia tremenda ahí en el Antiguo Testamento, en Josué capítulo 1, por allá versículo 7. Vaya conmigo un instante. Antiguo Testamento, libro de Josué, en el capítulo 1. Hay una historia poderosísima ahí. Yo sé que usted tal vez la ha escuchado alguna vez: el pecado de Acán. Josué capítulo 1, capítulo 7, perdónenme, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Ese enemigo vive dentro de usted, vive dentro de su familia. Este enemigo es la desventaja más grande que tienes para poder vivir la vida, hermano, cristiana. Tú tienes que hoy ponerle cuidado a ese enemigo que quiere vivir dentro de usted, que no te va a dejar vivir una vida en paz, una vida cristiana, una vida en santidad.
Porque somos una iglesia llamada a santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo necesito caminar en santidad. Y usted no vaya a creer que santidad es que le pongan una velita arriba de su cabeza, hermano o hermana. Ser santos como yo soy santo. ¿Qué es ser santo? Es apartarse para el Señor. Es que lo ven a los varones que les cuesta decir, viene tu compadre con un 24 de cerveza y dile no. La palabra no hace parte del idioma español, del idioma inglés, de lo que usted quiera. Simplemente diga no. Una mujer te invita a pecar y di lo mismo que dijo mismo José en Génesis, no. A la mujer de Potifar, no. No, aprende a decir que no con la fuerza del Espíritu Santo dentro de ti. Porque hay cosas, dice su palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7 de Josué. Pero los hijos de Israel cometieron un pecado, una prevaricación. En cuanto al anatema significa maldición. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de toda la lista de hijos, y dice así, y después que Josué envió hombres desde Jericó a una ciudad llamada Ai, que estaba junto a Eben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volvieron a Josué y dijeron, no suba todo el pueblo, sino que suban unos 2,000 o 3,000 hombres, y tomaremos a Ai. No necesitamos fatigarnos todo el pueblo completo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron como 3,000 hombres, dice la escritura. Óigase bien. Los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai, fíjense bien, mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta de hasta Sebaín. Y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces el hombre de Dios, Josué, rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré? Señor, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Mire esto, un pequeño pueblo llamado Ai derrotó a un pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Era un ejército pequeño el pueblo de Ai. Era un enemigo pequeño, no era ese enemigo gigante que tuvo que enfrentar con David contra Goliat, no. No era ese gigante que usted estaba lucha y lucha, hermano, día tras día, no. Era un pequeño enemigo. Y terminó derrotando al pueblo de Dios. Josué se postró en tierra como usted cuando ha tenido fracasos, hermano. Como usted cuando sus lágrimas empiezan a rodar y usted dice, Padre, pero ¿qué pasó? Si yo soy tu hijo, tu hija, ¿por qué será que me dejaste solo en esta situación? ¿Por qué no salieron las cosas como yo quería? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué me pasó esto con mi esposo, con mi esposa? ¿Por qué, Señor? Siempre hay una respuesta. Más importante siempre es el para qué de Dios que el por qué. Este pueblo tenía el anatema. Este pueblo en ese momento estaba bajo maldición. Y usted va a decir, pastor, ¿cómo así? El pueblo de Dios. El pueblo en que el Dios del cielo le entregó Canaán por heredad. Ese hijo, esa hija de Dios que tiene promesas de bendición, pero está cruzando un desierto. Está cruzando un mar de lágrimas y problemas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había prevaricado. El pueblo de Dios había pecado. El pueblo de Dios había hecho lo malo delante de Dios. Y
pecado queda impune. Porque entonces, ¿para qué envió su Hijo? ¿A morir a causa de qué? ¿A morir por qué vino Cristo? Él vino a salvar y a rescatar lo que estaba perdido. Él vino para que su cruz y su sangre borrara tus pecados y los míos. Él vino para que esa sangre limpiara al mundo entero de su pecado. Pero en ese momento no había venido Cristo. En ese momento tenían una ley. Y la ley se tenía que cumplir. El Dios del cielo le había dicho a Josué: debes ir a Jericó y lo debes derrotar. Debes matar a cada uno de sus habitantes. No debes tomar nada del anatema. Debes acabar con todo eso contaminado, quemarlo, apartarlo. Y un hombre llamado Can, con sus hijos, tomó del anatema. Dice su palabra, usted lo puede terminar leyendo en su casa. Tomó un manto babilónico, tomó unos lingotes de oro, de plata, y los escondió debajo de su tienda de campaña. Y el muy rampante y sonante estaba en silencio. En colombiano decimos embilletado. Venía Simón siguiendo a Santander, feliz él. Todos los demás eran unos, todos los demás eran inútiles. El inteligente acá. ¿Quién como él? Ay, mire, yo, mis hijos, tenemos un botín encaletado. Y aquí nosotros todos demás están matando por nada y siguiéndole, parándole bola hacia Josué. Ah, con que Dios dijo, acá. Sí, Dios dijo lo que quiera, pero yo guardé lo mío acá por seguridad. Y él estaba feliz. Pero la desobediencia de Acán le quitó la vida a 36 hombres inocentes. La desobediencia. Cuando usted mete el pecado a su casa, hermano, va a traer muerte, destrucción. Por eso se le mueren los niños pequeños, hermano, eche la culpa a Dios. Por eso le mata a su esposo, se le muere su esposa y María de un cáncer terrible antes de tiempo. Por eso se le muere hasta el perro, hermano. Todo porque usted ha traído la maldición, usted ha traído el anatema, usted ha traído la doctrina de Acán a su casa, hermano. Mi alma te alaba, me acabo de inventar una doctrina de Acán. Es una doctrina, hermano. Es una doctrina falsa, donde el Dios del cielo te habla a tu corazón, mi amada, mi amado, y te dice: amado, no hagas esto es pecado, y lo llevas a tu casa. Hay un hermano que por ahí me pelea cada rato. Él quiere tener más amor que Dios. Y le decía yo un día: hermano, hablando de la comunidad multicolor y de esto, yo lo respeto, quiero a todas las almas, pero usted cree que en mi casa, dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Usted cree que yo en mi casa voy a permitir el anatema? ¿Usted cree que yo en mi casa voy a recibir una pareja de la comunidad multicolor y van a dormir en su contaminación debajo de mi techo? ¡No! Yo no tengo más amor que Dios, hermano. Yo tengo que llamarle al pecado pecado. ¡No! Sencillo. ¿Cómo eso? Y viene el anatema al pueblo de Dios. ¿Y la causa del pecado qué es? 36 hombres, 36 familias de luto, 36 papás dejaron quién sabe cuántos niños huérfanos, cuántas mujeres viudas, cuántas tristezas en familias, a causa de la maldad y de la codicia de un hombre llamado Acán. El pecado tiene consecuencias. El pecado es lamentable. ¿Qué nos enseña la Escritura con el pecado que cometió el rey David? Estamos hablando del rey David, uno de los personajes más ilustres y más grandes de la Escritura. Un varón de Dios que adoraba a Dios se equivocó, como usted y yo nos hemos equivocado. Él se equivocó. Él embarazó a una mujer que no podía embarazar, que era esposa de un hombre llamado Urías. Era su oficial en el ejército. Él embarazó e intentó cubrir su pecado mandando a matarle al marido. ¿Y qué pasó con el niño? El niño nació y a los 7 días él murió. El rey David se postró en tierra a clamar, a ayunar, porque apenas nació el niño se enfermó. Padre, ayúdame, libra al niño. Este varón se enamoró perdidamente de esta mujer.
era ilegal para él. Porque todo lo que hizo, lo hizo en pecado. ¿Usted cree que el Dios del cielo no está viendo a las mujeres que le quitan el marido a un hombre? ¿A una mujer? Los hombres que acaban con un hogar. ¿Usted cree que ese pecado va a quedar impune? El Dios del cielo está viendo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Porque de lo que el hombre sembrare, de eso cosechará. Siembre maldad. Destruya hogares. Destruya hombres, destruya mujeres. ¿Cómo cree que va a pasar sus últimos días en la tierra? ¿Cómo cree usted que pasó sus últimos días acá? No llegó a sus últimos días. Porque inmediatamente el hombre de Dios, la lámpara de Dios en Israel, en ese momento, llamado Josué, consultó a Jehová. Y Jehová, ese mismo Dios de ayer y de hoy, siempre habla. Y le digo, has permitido el anatema, la maldición en mi casa. Y José, pero ¿qué estás hablando, Dios? ¿Que yo he permitido qué? Él era líder. Ahora lo hago aquí a la iglesia. Este humilde servidor, míreme bien. Yo no voy a permitir el pecado en esta casa, hermano. Y esto parecerá profético lo que le voy a decir. Pero si me toca quedarme con uno, con dos me quedo. Pero me voy con usted y con usted para el cielo, hermano. Amén. Pero yo no voy a permitir el pecado y el anatema en la casa de Dios. Aquí no hay odio entre los hermanos. Aquí un hermano no puede decir que es hermano y odia a su hermano. Se tiene que arreglar. Porque el que odia a su hermano es un homicida. Aquí no puede decir usted esto y aquello. No, usted cambie su corazón, cambie su manera. No puede ser el anatema. Y menos puede servirle al Dios del cielo en anatema, en maldición. Tiene que limpiarse, tiene que lavarse, tiene que santificarse, tiene que buscar al Dios del cielo de todo corazón. Y este varón, es lo que dice la escritura. Josué, allá en el versículo 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me cura nada. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente, yo he pecado. Miren lo que dice el verso 20, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así has hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 hijos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello, hermano. La codicia. ¿Qué dicen los mandamientos? En Éxodo capítulo 20. Acán sabía los mandamientos de la ley del Señor dada a Moisés en el Sinaí. Él sabía claramente que los mandamientos principales es no robarás, no desearás nada de la mujer de tu prójimo, ni de la casa de tu prójimo, no codiciarás lo que no te corresponde. Este varón violó la ley del Señor y codició en su corazón. Y eso lo llevó a cometer una acción, un pecado. Y este pecado terminó arruinando su vida y toda su casa. Verso 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo. Tomándole en medio de la tienda, trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, y sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo a Josué, porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras
que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama Valle de Acor hasta el día de hoy. ¿Usted cree que el pecado queda impune? ¿Qué culpa tenía la mujer de acá, hermano? ¿Qué culpa tenían las niñas? Dígame, de la decisión del papá. ¿Qué culpa tenían los hornicos, los animalitos, las ovejitas, hermano? ¿Qué culpa tenían de la decisión de un hombre llamado Acán, que se llenó de codicia, rompió y quebró la ley de Dios? Hoy el mundo entero está rompiendo la ley de Dios, su mandamiento. Y la gracia y la misericordia de Dios siguen alcanzando a miles. No puedes meter el anatema a tu casa. Por eso hoy en este mensaje es a tu manera o a la manera de Dios. No es a mi manera, mi hermano. Yo no puedo decirle bueno a lo que es malo, decía el profeta Isaías. ¿Cómo puedo yo ver algo que es sucio y le voy a traer a mi casa? Si mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cómo puede ser que si yo soy una mujer para Dios, apartada para Él, me voy a casar con un mundano y voy a tener de suegro a Satanás? ¿Cómo es posible si hay un hombre de Dios y va a poner su mirada en una filistea, como lo hizo Sansón? Y sus días terminaron antes de tiempo en la tierra sin ojos. ¿A dónde estoy colocando mi mirada? ¿Yo estoy caminando a mi manera o a la manera de Dios? ¿Estoy amando a Dios como Él me dijo que yo lo debo amar? ¿O le estoy amando a mi manera? Y me estoy engañando a mí mismo, porque el gran enemigo, hermano, de las almas no vive afuera, vive dentro de usted, cuando se lo permite. Una y otra vez en Apocalipsis vimos cómo cada mensaje a cada iglesia le está enseñando que debe cuidarse de lo que allí tiene. Ejemplos: un hombre muy grande llamado Alejandro Magno, a sus 35 años había conquistado más de la mitad del mundo, pero murió muy joven en su borrachera. No pudo conquistarse él mismo. No era el problema de las naciones de la tierra. No era que hubiera un ejército más grande que él. El problema lo tenía. ¿Qué pasó con los amigos rusos de la Unión Soviética? Un país gigante, hermoso, lleno de fuerza, de vida. A ellos no los derrotó nadie por fuera, ni los ha derrotado nadie jamás. Pero su mente y su corazón los derrotó. Ellos permitieron que una doctrina marxista, una doctrina comunista, una doctrina con fundamentos del infierno entrara a su nación. Y hasta hoy en día están batallando con esa situación. Hoy en día vemos a un presidente como Vladimir Putin lleno de odio, peleándose un pedazo de tierra con otro presidente. Tiene el país más grande del mundo y anda derramando sangre inocente por un pedazo de tierra. Porque no hay amor en su corazón. El enemigo no está afuera, está adentro. Adentro. Hay muchos ejemplos tremendos acerca de esto. Un ejemplo tremendo fue con los griegos y con los troyanos. Hay una historia muy tremenda, muy antigua, que habla de que los troyanos no podían ser derrotados. Y los griegos los tenían sitiados por más de 10 años y no podían derrotar a los troyanos. Hay hasta películas, hermanos, libros de eso. Usted lo puede ver, puede poner la película en su casa si quiere esta tarde.
Los troyanos, no sé cómo llamará otra. Años y años. Los 300. No podían ser derrotados. Eran hombres fuertes, guerreros. Tenían su ciudad fortificada. Los griegos durante 10 años no pudieron entrar y derrotarlos. ¿Y sabe qué estrategia hicieron los griegos? Nos retiramos, ganamos, nos vamos. Aquí les dejamos un regalito de despedida. Un caballo gigantesco de madera. Y los griegos se fueron. Y apenas vieron los troyanos que los griegos se habían ido, decimos en colombiano, golazo. Ganamos. Metieron el regalito. Metieron el caballo de madera gigante. A celebrar, yo me imagino a ellos con el regalito. Festejaron toda la noche. Se fueron de farra, de parranda, sacaron el vino, colocaron la música y cantaron alegría. Pero ¿qué pasó a la medianoche cuando se quedaron dormidos? Dentro del caballito, del regalito de Troya, comenzaron a salir los grandes guerreros que tenían los griegos y acabaron con un pueblo, con una ciudad indestructible. ¿En dónde estaba el problema? No estaba afuera. El problema ellos lo metieron adentro. Cuando tú abres una puerta que no debes abrir, va a entrar ese caballito de Troya y a la medianoche va a destrozar absolutamente todo dentro de ti. Esto parece una historia risible, pero es lo que hoy está pasando en el mundo entero. Día tras día estamos abriendo puertas porque creemos que es a nuestra manera y no a la manera de Dios. El Dios del cielo ha dicho en su palabra: no tendrá dioses ajenos fuera de mí. Yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares de los que guardan mi nombre, y hoy se inclinan las naciones de la tierra delante de dioses de madera, de metal, de cartón y de bronce. Honra a tu padre y a tu madre para que los días sean largos sobre la tierra. Y hoy en día los hijos odian a los padres, los aborrecen. Por eso vemos este desfile de niños de 20 años y menos yendo al cementerio antes de tiempo. ¿Por qué? Porque ellos aman a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Dios ha dicho: honrarás a padre y madre para que tus días sean largos sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero los jóvenes hoy son más sabios que Dios. No necesito honrar a mi padre y a mi madre. Esta generación mala y perversa y adúltera es la que más lágrimas le saca a los padres hoy en el mundo entero. Niños y niñas metidos en la cárcel, llenos de drogas y de maldad. Llegan a los 20, 25 años, están yendo en desfile al cementerio. Porque están a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Y el Señor quiere, amado iglesia, que lo amemos a Él a la manera que Jesús nos enseñó una y otra vez. Mi reino no es de este mundo. Él nos vino y nos dijo: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntase de su manera de pensar y vivir a su manera, porque no es a su manera a la que usted ha vivido por años, es a la manera de Dios. Abra su corazón y dígale: Padre, te necesito en mi vida. Transfórmame, cámbiame, hazme, Señor, a tu imagen y a tu semejanza. No permita que la doctrina falsa de Acán venga sobre su vida. No se quede con lo que no es suyo. No codicie el manto babilónico. Baje esto hoy a la tierra. No codicie la ganancia ocasional. Usted es una mujer de gran valor. ¿Por qué tenemos tantas mujeres hoy que se venden por un plato de lentejas? Llega un viejo apestoso y le ofrece 100 pesos y se la lleva con él. No, usted vale el precio de sangre en la cruz del Calvario. Amén. Usted no es una cosa,
manera de Dios y no a nuestra manera. Usted nació un santo. Usted es real sacerdocio. Usted es un pueblo escogido para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios siempre está aquí, mi hermano, para usted y para mí. Pero yo necesito creer. Yo no puedo permitir que sea mi manera. ¿Cuántos hemos fracasado? Una y otra vez. Cuando tomamos decisiones a nuestra manera. ¿Por qué no consultamos al Señor? A su palabra. Señor, ¿esto que voy a hacer me agrada? ¿Te agrada a ti? ¿Por qué me tengo que cambiar de ciudad, de estado, sin preguntarle a Dios? ¿Por qué simplemente escucho que me ofrecen 2 pesos más y me cambio hasta de país? ¿Usted sabe si en ese país donde va a ir va a perder su vida? ¿Va a perder su salvación? No es a su manera. Es a la manera de Dios. Yo debo buscar el consejo de Dios en todo momento. Yo debo tener obediencia en mi corazón a la palabra de Dios. Yo debo ir delante de la presencia de Dios y confesarme delante de Él y decirle: Padre, como el hijo pródigo, he fallado contra el cielo y contra ti. Aún no soy digno ni siquiera muchas veces de ser llamado tu hijo, pero sé que tu gracia y tu favor me dan la oportunidad, me dan la esperanza de vida nueva. Dice primera de Juan, allí en el capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, Él nos perdonará. Él nos limpiará de toda maldad. Hermano, la confesión que usted hace delante de Dios, cuando es genuina, Él lo limpia, Él lo levanta. Él tiene su nombre puesto en ti, en cada uno de nosotros. Él no quiere que tú te pierdas, iglesia. Él está preparando un lugar para ti y para mí. Él dijo en el Evangelio: en la casa de mi Padre, ¿verdad?, muchas moradas. Iré yo pues a preparar lugar. El Señor está preparando morada y lugar para usted y para mí. Porque a donde yo esté, dice el Señor, yo quiero que vosotros también estéis. ¿Por qué no queremos estar con el Señor? ¿Por qué queremos que sea nuestra manera y no la manera de Dios? Un amigo me decía hace unas semanas, hermano Mateo sabe de esto. ¿Sabe qué me decía mi amigo? Yo amo comer, pastor, me decía. Yo amo comer. Es que a mí me encanta comer. Él es feliz cuando va a un restaurante y lo atienden y le sirven. Usted mira qué muchacho para divertirse comiendo. Él, su rostro se transforma, sus ojos se ponen radiantes, él se relaja y comienza a disfrutar su comida. Yo nunca he visto a alguien como él que ame tanto comer. A todos nos gusta comer, pero para ese muchacho es un deleite. Él se cambia, gracias, se transfigura, se deleita. Y yo le decía: amigo, qué tan bueno fuera que no te perdiera la mejor comida que está esperando por usted y por mí aquel día en la boda del Cordero. Él ama mucho comer aquí en la tierra. Y yo quiero irme con mi amigo a la boda del Cordero y ese día ver a mi hermano Mateo, a mi hermano Lucas, a mi hermano Rosemary allá, hermano, en la mesa, a mis otros hermanos en la gran boda, en el gran banquete del Cordero. Qué triste ese día ver que en lugar de mi amigo que tanto amaba comer aquí en la tierra, no está comiendo el mejor alimento.
no está en el mejor lugar, en la boda del Cordero, en el gran banquete que Dios ha preparado para usted y para mí. No es a mi manera, es a la manera de ir. Amén. Y yo necesito que ese espíritu sea real en mí. Póngase sobre sus pies, hacemos esta oración. Dígale: Padre, gracias por este momento. Levante sus manos y dígale: Padre, no es a mi manera, es a tu manera. Mucho tiempo en mi vida caminé a mi manera, pero desde que tu nombre fue invocado sobre mí, desde que un día abrí mis labios y te dije: Jesús, te necesito, ven a mi vida, todo cambió. Yo he renunciado al trono establecido en mi corazón y tú has venido a ser morada dentro de mí. Y ya no será nunca más a mi manera, sino a tu manera, porque tu nombre es santo, tu nombre es digno, tu nombre es grande. A ti y solo a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración. Un aplauso a Jesús, iglesia, hoy.